¿Qué ocurre realmente durante la misa? Spinoza explica la energía invisible jamás percibida. Hola a todos los buscadores de la verdad. ¿Te has preguntado alguna vez qué está sucediendo realmente cuando millones de personas se congregan cada domingo en las iglesias de todo el mundo? ¿Crees que es solo un ritual religioso o hay algo mucho más profundo, una energía invisible que la ciencia moderna apenas comienza a comprender? Antes de comenzar, me encantaría saber desde qué país nos estás viendo y a qué hora del día estás disfrutando de este contenido. Escríbelo en los comentarios, así sabremos qué tan global es nuestra comunidad de personas despiertas. Y si estás viendo esto desde tu celular, por favor dale me gusta ahora mismo. Esto ayuda muchísimo a que el algoritmo lleve este conocimiento a más personas que necesitan despertar a estas realidades ocultas. ¿Sabías que durante cada misa se genera un campo energético tan poderoso que puede medirse con instrumentos científicos? ¿Te has dado cuenta de que cuando sales de una celebración religiosa te sientes diferente, como si algo hubiera cambiado en tu interior? Esto no es casualidad, y hoy vamos a descubrir por qué. Pero antes de revelarte estos secretos milenarios, necesito que hagas algo por mí. Comparte este video con al menos un amigo o familiar que esté listo para conocer la verdadera realidad. Porque lo que vas a descubrir hoy cambiará para siempre tu percepción de lo que considerabas normal en el mundo espiritual. Permíteme presentarte a Baruch Spinoza, un filósofo del siglo XVII que fue considerado tan peligroso por las autoridades religiosas de su época que fue excomulgado de la comunidad judía de Ámsterdam. ¿Por qué? Porque Spinoza había descubierto algo que amenazaba los cimientos de todas las religiones organizadas, que lo divino no está separado de la naturaleza, sino que es la naturaleza misma. ¿Te imaginas lo revolucionario que era esto en 1656? En una época donde la religión dominaba cada aspecto de la vida, Spinoza se atrevió a decir que Dios y la naturaleza eran la misma cosa. Esto significaba que cada ritual, cada ceremonia, cada oración no invocaba a un ser supernatural externo, sino que activaba fuerzas naturales que ya existían dentro y alrededor de nosotros. El misterio de la congregación humana. ¿Has notado alguna vez cómo cambia la atmósfera cuando entras a una iglesia llena de gente en comparación con cuando está vacía? ¿Sientes esa diferencia en el aire, esa densidad energética que parece envolverte? Esto no es producto de tu imaginación, es una realidad física que Spinoza entendió hace más de 350 años. Cuando las personas se congregan en un espacio sagrado, algo extraordinario sucede a nivel energético. La arquitectura de las iglesias no fue diseñada al azar. Cada columna, cada arco, cada proporción geométrica tiene un propósito específico: canalizar y amplificar la energía colectiva de las personas reunidas. ¿Sabías que las grandes catedrales góticas utilizan las mismas proporciones matemáticas que encontramos en la naturaleza? La proporción áurea, esa relación matemática perfecta que aparece en las conchas marinas, en los girasoles, en la estructura del ADN humano, también está presente en la arquitectura sagrada. ¿Coincidencia? Spinoza diría que no, porque para él las mismas leyes naturales que gobiernan el crecimiento de una planta también gobiernan la construcción de un templo. Pero aquí viene lo más fascinante. Cuando tú te sientas en uno de esos bancos, tu cuerpo se convierte en parte de un circuito energético mucho más grande. ¿Has experimentado alguna vez esa sensación de estar conectado con las personas a tu alrededor durante una misa, aunque no las conozcas? Esa no es una experiencia mística etérea, es un fenómeno real que los científicos modernos están comenzando a documentar. Estudios recientes en neurociencia han demostrado que cuando las personas participan en actividades rituales grupales, sus ondas cerebrales tienden a sincronizarse.
¿Qué significa esto? Significa que tu mente, literalmente, comienza a vibrar en la misma frecuencia que las mentes de las personas a tu alrededor. Es como si centenares de instrumentos musicales comenzaran a tocar la misma melodía al mismo tiempo. Spinoza llamó a esto la sustancia única. Para él no existían individuos completamente separados, sino modificaciones de una misma realidad fundamental. Cuando te congregas con otros en un ritual religioso, estás experimentando de manera directa esta interconexión profunda que normalmente permanece oculta en la vida cotidiana. ¿Te has preguntado por qué las iglesias tienen esa forma tan particular, con techos altos y espacios abiertos? ¿Por qué no construyeron lugares de culto como oficinas modernas, con techos bajos y espacios compartimentados? La respuesta está en la acústica sagrada. El sonido, esas vibraciones que salen de tu garganta cuando cantas o rezas, necesita espacio para expandirse, para mezclarse con las voces de otros, para crear esas reverberaciones que tocan algo profundo en tu alma. Cuando participas en un canto congregacional, tu voz se fusiona con docenas o centenares de otras voces, creando frecuencias complejas que no podrían existir si cantaras solo. Estas frecuencias no solo afectan tus oídos, afectan todo tu sistema nervioso. ¿Has notado cómo te sientes diferente después de cantar en grupo? Más calmado, más centrado, como si algo se hubiera reorganizado en tu interior. Los científicos han medido que durante el canto grupal, los ritmos cardíacos de los participantes tienden a sincronizarse. Tu corazón, literalmente, comienza a latir en sintonía con los corazones de las personas a tu alrededor. ¿No te parece increíble? Spinoza intuía esto cuando hablaba de los afectos, esas emociones que nos conectan y nos transforman mutuamente. Pero, ¿qué pasa con la respiración? ¿Has notado cómo, sin darte cuenta, comienzas a respirar al mismo ritmo que la congregación durante las oraciones largas? Esta sincronización respiratoria no es accidental. Cuando centenares de personas respiran juntas, crean cambios sutiles en la composición del aire del recinto. Los niveles de oxígeno y dióxido de carbono fluctúan de manera rítmica, afectando el estado de conciencia de todos los presentes. Spinoza diría que esto no es magia, es física. Tu cuerpo es parte del gran cuerpo de la naturaleza, y cuando te sincronizas con otros cuerpos, estás experimentando directamente las leyes naturales que gobiernan toda la existencia. ¿Y qué hay de esa sensación de paz que invade el espacio cuando todas las personas están en silencio contemplativo? ¿Has experimentado esos momentos durante la misa donde parece que el tiempo se detiene? Los estudios sobre meditación grupal han demostrado que cuando múltiples personas entran simultáneamente en estados de quietud mental, generan campos electromagnéticos medibles que se extienden más allá del espacio físico que ocupan. Para Spinoza, estos momentos de silencio colectivo son ventanas a lo que él llamaba la perspectiva de la eternidad. No se refería a un tiempo infinito, sino a un estado de conciencia donde las limitaciones ordinarias del ego individual se disuelven temporalmente en una percepción más amplia de la realidad. La alquimia invisible de la palabra. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas palabras pronunciadas en un contexto religioso tienen un impacto tan profundo en tu psique? ¿Por qué una frase como "la paz esté contigo" puede generar una sensación real de tranquilidad, incluso si la escuchas de labios de un completo extraño? La respuesta está en lo que podríamos llamar la alquimia invisible de la palabra sagrada. Cuando las palabras se pronuncian en un contexto ritual, por personas sincronizadas energéticamente, adquieren un poder transformador que va mucho más allá de su significado literal. Spinoza entendía que las palabras no son simplemente sonidos arbitrarios que representan ideas. Las palabras son vibraciones físicas que afectan directamente el sistema nervioso de quien las escucha. Cuando estas vibraciones se generan de manera coordinada por múltiples personas en un estado de conciencia elevado, su impacto se amplifica exponencialmente.
¿Has notado la diferencia entre escuchar una oración recitada por una sola persona y escucharla pronunciada por una congregación entera? No es solo una cuestión de volumen. Hay algo cualitativo, algo en la textura misma del sonido que cambia. Esto se debe a que las voces humanas, cuando se armonizan, crean frecuencias complejas que incluyen no solo las notas fundamentales, sino también sus armónicos naturales. Estos armónicos, esas frecuencias adicionales que se generan cuando múltiples voces se combinan, tienen efectos específicos en el cerebro humano. Algunas frecuencias promueven estados de relajación, otras estimulan la creatividad y otras pueden inducir estados de conciencia expandida. Los antiguos conocían estos secretos, aunque no tuvieran la terminología científica para explicarlos. ¿Te has preguntado por qué muchas tradiciones religiosas conservan oraciones en idiomas antiguos como el latín, el sánscrito o el hebreo? ¿Por qué no actualizar todo al lenguaje moderno para que sea más comprensible? La respuesta está en que estos idiomas antiguos fueron diseñados específicamente para generar ciertos efectos vibratorios en la conciencia. El latín litúrgico, por ejemplo, tiene patrones rítmicos y sonoros que fueron refinados durante siglos para producir estados específicos de reverencia y trascendencia. Cuando pronuncias Kyrie eleison o Gloria in excelsis Deo, no solo estás comunicando una idea, estás participando en una tecnología ancestral de transformación de la conciencia. Spinoza diría que no hay nada sobrenatural en esto. Las palabras son modificaciones de la sustancia única, ondas en el océano de la realidad que pueden influir en otras ondas, otros patrones, otras configuraciones de esa misma sustancia. Cuando participas en una oración colectiva, estás colaborando en un proceso natural de reconfiguración energética. Pero ¿qué pasa con el contenido de las palabras, con su significado? ¿Acaso no importa qué estás diciendo? Por supuesto que importa, pero no de la manera que podrías pensar. Las ideas contenidas en las oraciones y lecturas religiosas no funcionan principalmente a nivel racional. Funcionan a nivel de lo que los psicólogos llaman el inconsciente colectivo. Cuando escuchas historias bíblicas, parábolas o enseñanzas espirituales durante la misa, tu mente consciente puede estar analizando el contenido, pero tu mente inconsciente está siendo programada con arquetipos universales. Estos arquetipos son patrones de experiencia humana que trascienden las diferencias culturales y históricas. ¿Has notado cómo ciertas historias religiosas resuenan contigo incluso si no crees literalmente en ellas? Esto se debe a que estas historias contienen verdades psicológicas profundas sobre la naturaleza humana. La historia del hijo pródigo, por ejemplo, no es solo un relato sobre un joven rebelde, es un mapa del proceso psicológico de alejamiento y retorno a uno mismo que todos experimentamos. Spinoza entendía que las escrituras funcionan principalmente como un sistema de símbolos que pueden catalizar transformaciones internas. No necesitas creer que Moisés literalmente dividió el Mar Rojo para beneficiarte del poder transformador de esa imagen. Lo que importa es cómo esa imagen activa patrones dormidos en tu psique, cómo te inspira a dividir los obstáculos en tu propia vida. Durante la homilía, cuando el sacerdote explica e interpreta las lecturas, está funcionando como un guía en este proceso de activación simbólica. Su voz, modulada específicamente para inducir estados receptivos de conciencia, lleva las palabras directamente al centro emocional de tu cerebro, saltándose las defensas racionales que normalmente filtrarían esta información. ¿Te has dado cuenta de cómo, durante una buena homilía, puedes experimentar momentos de claridad súbita, como si algo que siempre supiste pero no podías articular de repente se volviera evidente? Esto no es accidente, es el resultado de un proceso cuidadosamente orquestado de bypassing de la mente analítica para acceder directamente a centros más profundos de sabiduría. Spinoza llamaría a esto conocimiento intuitivo, el tipo de comprensión que no viene del razonamiento paso a paso, sino de una percepción directa de la verdad.
Las palabras sagradas, pronunciadas en el contexto adecuado, pueden catalizar estos momentos de conocimiento intuitivo de manera más efectiva que años de estudio puramente intelectual. ¿Y qué hay de las respuestas congregacionales? Esas frases como amén, gracias a Dios, gloria a ti, Señor Jesús, que repites automáticamente durante la misa. ¿Te has preguntado por qué estas respuestas son tan cortas y repetitivas? La repetición tiene un efecto hipnótico natural. Cuando repites las mismas frases una y otra vez, especialmente en coordinación con otras personas, tu mente consciente gradualmente se relaja y entra en un estado más receptivo. Es como si las palabras crearan un ritmo que sincroniza no solo tu voz con las demás, sino también tus ondas cerebrales. En este estado de sincronización, las barreras normales entre tu conciencia y la conciencia de otros se vuelven más permeables. ¿Has experimentado alguna vez esa sensación de estar perdido en la oración colectiva, como si tu individualidad se hubiera diluido temporalmente en algo más grande? Spinoza diría que en esos momentos estás experimentando directamente la naturaleza ilusoria de la separación individual, la transubstanciación energética. Ahora llegamos al corazón del misterio, al momento que los católicos consideran el más sagrado de toda la celebración, la transubstanciación. ¿Qué está sucediendo realmente cuando el sacerdote pronuncia las palabras «Este es mi cuerpo» y «Esta es mi sangre» sobre el pan y el vino? La doctrina oficial habla de una transformación literal de la sustancia del pan y el vino en el cuerpo y sangre de Cristo, manteniendo solo las apariencias de pan y vino. ¿Pero qué diría Spinoza sobre esto? Para un filósofo que rechazaba los milagros sobrenaturales, ¿cómo explicaría este fenómeno central de la fe cristiana? Spinoza diría que algo extraordinario sí sucede durante la consagración, pero no es una violación de las leyes naturales. Es, más bien, una demostración de leyes naturales que aún no comprendemos completamente. La transformación que ocurre es real, pero es una transformación en el campo de la conciencia colectiva, no en la estructura molecular del pan y el vino. ¿Has estado presente durante el momento de la consagración? ¿Has notado cómo cambia la atmósfera del recinto cuando el sacerdote eleva la hostia? Hay un silencio especial, una concentración de atención que parece cargar el aire mismo con una energía palpable. Esto no es imaginación. Es un fenómeno físico medible. Cuando centenares de personas enfocan simultáneamente su atención en un objeto específico, en este caso el pan consagrado, generan lo que los físicos cuánticos llaman un campo de coherencia. Este campo no es metafísico, es electromagnético y puede detectarse con instrumentos apropiados. Los experimentos de conciencia global realizados por el Instituto de Ciencias Noéticas han demostrado que cuando grupos grandes de personas enfocan su atención de manera coordinada, pueden influir en generadores de números aleatorios ubicados a miles de kilómetros de distancia. Si la conciencia colectiva puede afectar máquinas electrónicas, ¿no podría también afectar la estructura energética sutil de la materia orgánica? Para Spinoza, la mente y la materia no son sustancias separadas, sino dos aspectos de la misma realidad fundamental. Esto significa que los cambios en la conciencia necesariamente corresponden a cambios en la materia, y viceversa. La transubstanciación, vista desde esta perspectiva spinoziana, sería una demostración práctica de esta unidad mente-materia. Pero ¿por qué el pan y el vino específicamente? ¿Por qué no otros elementos? La respuesta está en lo que los alquimistas medievales conocían como la simpatía natural de ciertas sustancias. El trigo y la uva, las materias primas del pan y el vino, son organismos vivos que han pasado por procesos de transformación, fermentación, cocción, que los hacen especialmente receptivos a transformaciones adicionales. Además, el pan y el vino tienen una resonancia simbólica profunda en el inconsciente colectivo humano.
representan el sustento básico, la nutrición fundamental que mantiene la vida. Cuando estas sustancias se cargan con la intención colectiva de una congregación sincronizada, se convierten en vehículos para una forma sutil de nutrición espiritual. ¿Has experimentado alguna vez una sensación de plenitud o satisfacción después de recibir la comunión que va más allá de lo que podrías esperar de un pequeño trozo de pan? Muchas personas reportan una sensación de bienestar, paz o incluso energía física renovada después de participar en la Eucaristía. Esto sugiere que algo más que una simple ingestión simbólica está ocurriendo. Spinoza diría que tu cuerpo, siendo parte de la naturaleza, es naturalmente capaz de recibir y procesar formas sutiles de información energética. El pan consagrado no es solo materia física, es materia física que ha sido informada por un campo de conciencia colectiva específico. Cuando lo consumes, estás ingiriendo no solo calorías, sino también información. Esta información no es datos en el sentido computacional, sino patrones energéticos que pueden influir en el funcionamiento de tu sistema nervioso, endocrino e inmunológico. Los estudios sobre el efecto placebo han demostrado que las creencias y expectativas pueden producir cambios fisiológicos reales y medibles. La comunión sería como un efecto placebo masivo, potenciado por la fe colectiva de toda la congregación. Pero hay algo más profundo sucediendo aquí. El momento de la consagración no es solo sobre la transformación del pan y el vino, es sobre la transformación de la conciencia de todos los presentes. Cuando el sacerdote pronuncia las palabras de institución, no solo está hablando a los elementos sobre el altar, está reprogramando el campo energético de todo el espacio sagrado. ¿Te has fijado en cómo cambia tu percepción del espacio después de la consagración? Cómo el mismo edificio que entraste al comenzar la misa ahora se siente diferente, más cargado, más vivo. Esto se debe a que la ceremonia ha alterado gradualmente lo que podríamos llamar la firma energética del lugar. Spinoza entendía que los espacios, como los cuerpos humanos, tienen memorias. Un lugar donde se han realizado miles de rituales sagrados acumula una especie de campo informacional que influye en cualquiera que entre en él. La consagración no crea este campo desde cero, sino que lo activa y lo renueva. ¿Y qué hay del papel específico del sacerdote en este proceso? ¿Por qué se considera que solo él puede realizar la consagración? Desde una perspectiva spinociana, el sacerdote funciona como un conductor en esta orquesta energética. Su entrenamiento, su preparación espiritual, su estado mental disciplinado lo convierten en un punto focal especialmente efectivo para la intención colectiva. Pero el verdadero poder no reside en el sacerdote como individuo, sino en su función como catalizador de la energía de toda la congregación. Es como la diferencia entre una lámpara individual y un láser. El láser no es más poderoso porque tenga más energía, sino porque toda su energía está perfectamente coordinada, enfocada en la misma dirección. Durante la consagración, el sacerdote enfoca la intención dispersa de toda la congregación en un punto específico de concentración máxima. Su voz, sus gestos, su presencia completa se convierten en un canal a través del cual la energía colectiva puede manifestarse de manera coherente. ¿Has notado cómo, durante los momentos más solemnes de la misa, parece que el sacerdote no está actuando como un individuo ordinario, sino como si estuviera siendo utilizado por algo más grande que él? Spinoza diría que en esos momentos el sacerdote se ha convertido temporalmente en una expresión pura de la potencia divina que habita en toda la naturaleza. La transformación final. Después de todo lo que hemos explorado, llegamos a la pregunta fundamental. ¿Qué te llevas cuando sales de la misa? ¿Qué ha cambiado realmente en ti durante esas 2 horas de ritual colectivo? Spinoza diría que has experimentado una forma intensiva de lo que él llamaba aumento de potencia.
Tu capacidad de existir, de actuar, de influir positivamente en el mundo ha sido temporalmente elevada por tu participación en este campo colectivo de conciencia sincronizada. Este aumento no es permanente, pero tampoco es completamente temporal. Cada vez que participas en un ritual transformador, estás reforzando ciertos patrones neurológicos, ciertas tendencias en tu sistema nervioso hacia estados de mayor coherencia y bienestar. ¿Has notado cómo, después de asistir regularmente a misa durante un período prolongado, ciertas reacciones automáticas de estrés o ansiedad comienzan a disminuir? ¿Cómo desarrollas una mayor tolerancia a las frustraciones cotidianas? Esto no es solo disciplina espiritual, es neuroplasticidad en acción. Tu cerebro, expuesto repetidamente a estados de paz, reverencia y conexión comunitaria, gradualmente reorganiza sus circuitos para hacer estos estados más accesibles incluso fuera del contexto religioso. Es como si la misa funcionara como un entrenamiento regular para músculos de conciencia que normalmente permanecen poco desarrollados. Para Spinoza, este es el verdadero propósito de cualquier práctica espiritual auténtica. No escapar de la naturaleza humana, sino realizarla más plenamente. La religión, en su esencia más profunda, es una tecnología para el desarrollo del potencial humano. Te das cuenta de que todo lo que hemos explorado hoy, la sincronización energética, la transformación de la conciencia, la sanación a través del ritual, no requiere que creas en ninguna doctrina específica. Estos son procesos naturales que funcionan independientemente de tus creencias particulares. Spinoza fue excomulgado precisamente por insistir en que lo divino no es propiedad exclusiva de ninguna religión, sino que está disponible para cualquier ser humano dispuesto a abrir su conciencia a las dimensiones más profundas de la realidad natural. La próxima vez que presencies una misa o cualquier otro ritual sagrado, recuerda que no estás siendo testigo de algo ajeno a la naturaleza, sino de la naturaleza misma expresándose a través de sus criaturas más conscientes. La energía invisible que hemos explorado hoy no es patrimonio exclusivo del cristianismo, sino una realidad universal accesible a toda la humanidad. El verdadero milagro no está en lo sobrenatural, sino en reconocer lo extraordinario que habita en lo ordinario. Y quizás ese sea el mensaje más profundo que Spinoza quería transmitirnos, que lo divino no está separado de nosotros, sino que somos expresiones conscientes de esa misma energía infinita que mueve el universo. Conclusión: hemos realizado juntos un viaje extraordinario a través de los misterios ocultos de la celebración eucarística. Lo que parecía ser simplemente un ritual religioso se ha revelado como un sofisticado laboratorio de transformación humana, donde convergen la física cuántica, la neurociencia, la psicología transpersonal y la sabiduría ancestral. ¿Te das cuenta de la revolución que esto representa? Durante siglos hemos vivido bajo la ilusión de que existe una separación fundamental entre lo científico y lo espiritual, entre lo natural y lo sagrado. Pero la perspectiva de Spinoza nos muestra que esta separación es artificial, producto de nuestras limitaciones perceptuales más que de la realidad misma. Cada domingo, millones de personas participan sin saberlo en uno de los experimentos de conciencia colectiva más antiguos y sofisticados de la humanidad. La misa no es solo una ceremonia religiosa, es una demostración práctica de principios científicos que apenas estamos comenzando a comprender. La no localidad de la conciencia, la influencia de la intención en la materia, la naturaleza holográfica de la realidad. ¿Has reflexionado sobre las implicaciones de lo que acabamos de descubrir? Si la conciencia puede sincronizarse, si la intención colectiva puede influir en la materia, si los rituales pueden generar campos energéticos medibles, entonces cada uno de nosotros posee un poder mucho mayor del que hemos imaginado. Spinoza tenía razón. No somos víctimas pasivas de fuerzas externas, sino expresiones activas de la potencia infinita del universo.
Cada vez que participas conscientemente en un ritual transformador, estás ejercitando músculos de realidad que la mayoría de las personas ni siquiera sabe que posee. Pero aquí viene la responsabilidad. Si realmente entiendes lo que hemos explorado hoy, no puedes seguir viviendo como si fueras un individuo aislado en un universo mecánico y sin sentido. Ahora sabes que estás interconectado con todo lo que existe, que tus pensamientos y emociones influyen en el campo colectivo de conciencia, que tu presencia misma es un factor activo en la configuración de la realidad. ¿Qué vas a hacer con este conocimiento? ¿Cómo va a cambiar tu manera de participar no solo en rituales religiosos, sino en cualquier gathering humano? ¿Te das cuenta de que cada vez que te congregas con otros seres humanos, en el trabajo, en familia, con amigos, estás participando en un proceso de co-creación energética? La sabiduría de Spinoza nos libera tanto de la superstición religiosa como del materialismo científico estrecho. No necesitamos creer en milagros sobrenaturales para experimentar lo milagroso, ni necesitamos reducir la realidad a meras interacciones de partículas para ser científicamente rigurosos. Existe una tercera vía, una perspectiva que honra tanto la precisión de la ciencia como la profundidad de la experiencia espiritual. Esta perspectiva reconoce que vivimos en un universo donde la conciencia y la materia son aspectos complementarios de una misma realidad fundamental, donde lo sagrado y lo natural son sinónimos, donde cada ritual auténtico es también un experimento en las fronteras de la ciencia de la conciencia. ¿Te imaginas cómo sería el mundo si más personas comprendieran estas verdades? Si los científicos estudiaran los rituales sagrados con la misma seriedad que estudian las partículas subatómicas, si los líderes religiosos entendieran que están trabajando con tecnologías ancestrales de transformación de la conciencia, si cada persona reconociera su poder de influir positivamente en el campo colectivo de la humanidad. Este es el futuro hacia el que nos dirigimos, queramos o no. La separación artificial entre ciencia y espiritualidad está colapsando bajo el peso de nuevos descubrimientos en física cuántica, neurociencia y estudios de conciencia. Lo que Spinoza intuía hace 400 años, ahora lo podemos medir en laboratorios. Pero no necesitamos esperar a que la ciencia oficial valide completamente estas realidades. Podemos comenzar a experimentar con ellas ahora mismo, en nuestra propia vida, en nuestras propias comunidades. Cada vez que participas conscientemente en un ritual sagrado, estás contribuyendo a esta revolución silenciosa de la conciencia humana. La energía invisible que hemos explorado hoy no es solo un fenómeno curioso para contemplar desde la distancia. Es una fuerza que puedes aprender a percibir, a canalizar, a utilizar para tu propia transformación y para el beneficio de todos los seres con los que compartes este planeta. ¿Estás listo para asumir esta responsabilidad? ¿Estás preparado para reconocer que no eres solo un observador pasivo de la realidad, sino un co-creador activo de ella? ¿Puedes aceptar que cada momento de tu vida es una oportunidad para contribuir al despertar colectivo de la humanidad? Si tu respuesta es sí, entonces ya no eres la misma persona que comenzó a ver este video. Has cruzado un umbral de comprensión que no puede deshacerse. A partir de ahora, cada misa, cada ritual, cada momento de conexión auténtica con otros seres humanos será una oportunidad para participar conscientemente en la gran transformación que está ocurriendo en nuestro planeta. Recuerda compartir este video con al menos una persona que esté lista para estos conocimientos. Porque la verdad más profunda que hemos descubierto hoy es que ninguna transformación individual está realmente completa hasta que se convierte en parte de una transformación colectiva. El universo de Spinoza es un universo donde todo está conectado, donde cada parte contiene información sobre el todo, donde tu despertar individual contribuye automáticamente al despertar de la especie.
No estás solo en este viaje de descubrimiento, eres parte de una red invisible de conciencias despiertas que está trabajando para traer más luz, más comprensión, más amor a este mundo. ¿Desde qué país nos has acompañado en este viaje de revelación? ¿A qué hora del día has decidido dedicar estos minutos a expandir tu comprensión de la realidad? Déjanos saberlo en los comentarios, porque cada persona que resuena con estos conocimientos es una confirmación de que la humanidad está lista para dar el siguiente paso en su evolución consciente. La energía invisible ya no es invisible para ti. Ahora puedes verla, sentirla, trabajar conscientemente con ella. Este es tu regalo, pero también tu responsabilidad. Úsala sabiamente. Estados alterados y trascendencia colectiva, la ciencia detrás del éxtasis religioso. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, después de participar en una misa intensa, sientes como si hubieras estado en otro mundo? Esa sensación de que el tiempo se detuvo, de que algo profundo cambió en tu interior, de que por unos momentos tocaste una realidad más grande que tu existencia cotidiana. Antes de revelarte los secretos científicos detrás de estos estados extraordinarios de conciencia, necesito que me ayudes. Si estás viendo esto desde tu teléfono, por favor, toca el corazón ahora mismo. Esto ayuda enormemente a que YouTube lleve esta información a más personas que están listas para despertar a estas verdades ocultas. Y no olvides contarme desde qué país nos acompañas y a qué hora del día estás descubriendo estos conocimientos. Tu participación hace que esta comunidad de buscadores de la verdad sea verdaderamente global. También te pido que compartas este video con al menos un amigo o familiar que esté preparado para conocer la verdadera realidad detrás de los fenómenos espirituales. Porque lo que vas a descubrir hoy no solo cambiará tu comprensión de la religión, sino tu percepción completa de lo que significa ser humano en este universo interconectado. ¿Sabías que durante los momentos más intensos de una celebración religiosa, tu cerebro produce las mismas sustancias químicas que se liberan durante las experiencias místicas más profundas reportadas por santos y místicos a lo largo de la historia? ¿Te has dado cuenta de que esos instantes de éxtasis religioso no son privilegio de unos pocos elegidos, sino estados naturales de conciencia accesibles para cualquier ser humano? Spinoza lo sabía. Hace más de 3 siglos, este filósofo revolucionario entendió que lo que llamamos experiencias espirituales son en realidad manifestaciones de leyes naturales que operan en niveles de la realidad que apenas estamos comenzando a explorar científicamente. La neurociencia del éxtasis sagrado. ¿Has experimentado alguna vez esos momentos durante una misa donde sientes que tu conciencia se expande más allá de los límites de tu cuerpo físico? Esa sensación de estar conectado con algo infinitamente más grande que tú mismo, pero que al mismo tiempo reconoces como tu verdadera naturaleza más profunda. Los neurocientíficos modernos han comenzado a mapear exactamente qué sucede en tu cerebro durante estos estados extraordinarios. Cuando participas en rituales religiosos intensos, especialmente aquellos que involucran canto, oración repetitiva o contemplación prolongada, se produce una cascada de cambios neuroquímicos que literalmente alteran tu percepción de la realidad. ¿Sabías que durante estos momentos de trascendencia, la actividad en tu lóbulo parietal superior se reduce dramáticamente? Esta región del cerebro es responsable de mantener tu sentido de separación entre yo y no yo, entre tu cuerpo y el mundo exterior. Cuando su actividad disminuye, experimentas lo que los místicos han descrito durante milenios: la disolución temporal de las fronteras del ego. Pero aquí viene lo fascinante: esta reducción de actividad no es accidental. Es el resultado de un proceso natural que se desencadena cuando tu sistema nervioso es expuesto a ciertos estímulos específicos que abundan en los rituales religiosos. La respiración rítmica, los cantos repetitivos, la concentración visual en objetos sagrados, todo esto conspira para inducir lo que los científicos llaman estados alterados de conciencia.
¿Te has preguntado por qué estas experiencias se sienten más reales que la realidad ordinaria? ¿Por qué, cuando regresas a tu conciencia normal después de un momento de éxtasis religioso, el mundo cotidiano parece de alguna manera menos vívido, menos significativo? La respuesta está en los neurotransmisores. Durante los estados de trascendencia religiosa, tu cerebro libera cantidades masivas de dopamina, serotonina, endorfinas y una sustancia particularmente interesante llamada dimetiltriptamina o DMT. Esta última, conocida como la molécula de Dios, es la misma sustancia que produce las experiencias místicas más profundas en tradiciones espirituales de todo el mundo. Pero aquí está lo increíble. Tu cerebro produce DMT naturalmente. No necesitas sustancias externas para acceder a estos estados extraordinarios de conciencia. Los rituales religiosos, cuando se realizan correctamente, son tecnologías ancestrales diseñadas para estimular la producción natural de estas sustancias sagradas en tu propio sistema nervioso. Spinoza diría que esto confirma su visión más profunda. No existe separación entre lo natural y lo divino. Los estados de conciencia que experimentas durante los momentos más sublimes de una misa no son intervenciones sobrenaturales, sino expresiones de las capacidades más elevadas de la naturaleza humana. ¿Has notado cómo, durante ciertos momentos de la liturgia, tu percepción del tiempo parece alterarse? Cómo minutos pueden sentirse como horas, o como una hora completa de ritual puede pasar como si fueran segundos. Esto no es imaginación. Es un fenómeno neurológico real y medible. Cuando tu cerebro entra en estados de conciencia alterada, la región responsable de procesar la información temporal, el lóbulo temporal, modifica su funcionamiento. En lugar de experimentar el tiempo como una secuencia lineal de momentos separados, comienzas a experimentar lo que los físicos llaman tiempo presente extendido, un estado donde pasado, presente y futuro se fusionan en una experiencia unified de eternidad. Los místicos de todas las tradiciones han descrito este fenómeno. Santa Teresa de Ávila hablaba de momentos donde no hay antes ni después, sino un eterno ahora. Los sufíes islámicos describían estados donde el tiempo es una ilusión que se desvanece en la presencia divina. Los budistas zen hablan del momento eterno, donde toda la existencia se revela como un presente infinito. ¿Te das cuenta de que todos estos místicos, separados por siglos y culturas, estaban describiendo el mismo fenómeno neurológico? Spinoza lo habría llamado la perspectiva de la eternidad. No un tiempo infinito, sino una percepción que trasciende completamente las limitaciones temporales ordinarias. Pero hay algo aún más extraordinario sucediendo durante estos estados alterados. Los estudios de neuroimagen han mostrado que cuando las personas experimentan trascendencia religiosa, no solo cambia la actividad en regiones específicas del cerebro, sino que se establecen nuevas conexiones entre áreas que normalmente no se comunican entre sí. ¿Qué significa esto? Significa que estos momentos de éxtasis espiritual están literalmente recableando tu cerebro, creando nuevos pathways neuronales que pueden permanecer activos incluso después de que la experiencia mística haya terminado. Cada vez que participas conscientemente en un ritual transformador, estás contribuyendo a la evolución de tu propio sistema nervioso. ¿Has observado cómo, después de períodos de práctica espiritual regular, ciertas reacciones automáticas de estrés, ansiedad o negatividad comienzan a disminuir naturalmente? ¿Cómo desarrollas una mayor capacidad para mantener la calma en situaciones desafiantes? Esto no es solo disciplina mental, es neuroplasticidad en acción. Tu cerebro, expuesto repetidamente a estados de paz profunda, amor incondicional y conexión trascendente, gradualmente reorganiza sus circuitos para hacer estos estados más accesibles en la vida cotidiana. Es como si cada experiencia mística depositara una semilla de transformación que continúa creciendo mucho después de que hayas salido de la iglesia. Los investigadores han descubierto algo fascinante.
Las personas que participan regularmente en rituales religiosos muestran cambios medibles en la estructura física de sus cerebros. El hipocampo, responsable de la memoria y el aprendizaje, se vuelve más denso. La corteza prefrontal, asociada con la toma de decisiones éticas y la regulación emocional, muestra mayor actividad. Incluso la amígdala, el centro del miedo en el cerebro, se vuelve menos reactiva. ¿Te das cuenta de las implicaciones? Esto significa que la participación regular en rituales sagrados no solo te hace sentir mejor temporalmente, sino que está literalmente transformando la arquitectura física de tu cerebro de maneras que promueven mayor bienestar, sabiduría y compasión. Spinoza estaría fascinado por estos descubrimientos. Para él, la mente y el cuerpo no son entidades separadas, sino dos aspectos de la misma realidad fundamental. Los cambios en la conciencia necesariamente corresponden a cambios en el cerebro, y viceversa. Lo que llamamos crecimiento espiritual es, desde esta perspectiva, también evolución neurológica. Pero ¿qué hay de esos momentos específicos durante la misa donde sientes una presencia casi palpable? Esa sensación de que algo sagrado ha descendido al espacio, de que el aire mismo se ha espesado con una cualidad de santidad. Los estudios sobre rituales grupales han revelado algo extraordinario. Cuando múltiples personas entran simultáneamente en estados alterados de conciencia, generan campos electromagnéticos colectivos que pueden detectarse con instrumentos científicos. Estos campos no son metafóricos, son físicos y se extienden más allá de los cuerpos individuales de los participantes. ¿Te imaginas? Cuando tú y centenares de otras personas están experimentando simultáneamente trascendencia durante los momentos más sagrados de la misa, están literalmente creando un campo energético compartido que influye en la conciencia de todos los presentes. Tu experiencia mística no es puramente individual, es parte de un fenómeno colectivo más amplio. Esto explicaría por qué las experiencias espirituales en grupo tienden a ser más intensas y transformadoras que las que ocurren en soledad. No es solo sugestión psicológica, es una amplificación real de las capacidades naturales de la conciencia humana cuando se sincroniza con otras conciencias. ¿Has notado cómo ciertos momentos durante la misa, especialmente durante la consagración, la elevación o la comunión, parecen tener una densidad emocional especial? Como el aire mismo parece cargarse con una presencia que puedes casi tocar. Los físicos cuánticos han propuesto que la conciencia no está confinada al interior del cráneo, sino que se extiende como un campo alrededor del cuerpo. Cuando múltiples campos de conciencia se sincronizan, como sucede durante los rituales religiosos, pueden crear interferencias constructivas que amplifican exponencialmente la intensidad de la experiencia. Piénsalo como la diferencia entre múltiples ondas de radio transmitiendo en frecuencias diferentes versus todas, transmitiendo en la misma frecuencia. En el primer caso tienes interferencia y ruido. En el segundo caso tienes amplificación clara y poderosa. Los rituales religiosos son, esencialmente, tecnologías para sincronizar las frecuencias de conciencia de múltiples personas. Spinoza intuía esto cuando hablaba de los afectos como fuerzas que nos conectan y nos transforman mutuamente. Para él, las emociones no son estados puramente internos, sino modificaciones de nuestra potencia de existir que necesariamente involucran nuestra relación con otros seres. Los estados de éxtasis religioso serían, desde esta perspectiva, momentos donde los afectos colectivos alcanzan niveles de intensidad extraordinaria. ¿Te has preguntado por qué estos estados alterados de conciencia se sienten tan significativos? ¿Por qué una experiencia que dura solo minutos puede influir en tu perspectiva de vida durante años? La respuesta está en lo que los neurocientíficos llaman memoria dependiente del estado.
Los recuerdos formados durante estados alterados de conciencia se codifican de manera diferente en el cerebro. Se asocian no solo con información cognitiva, sino con patrones específicos de actividad neuronal que pueden reactivarse en el futuro. Esto significa que cada experiencia mística genuina crea una especie de anclaje neurológico, un patrón de activación cerebral que puede ser reactivado posteriormente, permitiéndote acceder a aspectos de esa experiencia transformadora incluso en circunstancias ordinarias. ¿Has experimentado alguna vez ese fenómeno donde, en medio de una situación estresante o desafiante, de repente recuerdas una experiencia espiritual profunda e inmediatamente sientes una sensación de calma y perspectiva? Eso es tu sistema nervioso, accediendo a esos anclajes neurológicos creados durante estados alterados de conciencia. La geometría invisible del movimiento sagrado. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los rituales religiosos involucran secuencias tan específicas de movimientos? ¿Por qué levantarse, sentarse, arrodillarse, hacer la señal de la cruz, caminar en procesión? ¿Crees que estos gestos son simplemente tradiciones arbitrarias o hay algo más profundo en la coreografía sagrada? La respuesta te sorprenderá. Cada movimiento ritual está diseñado para canalizar y dirigir energías sutiles a través del cuerpo y el espacio de maneras que la ciencia moderna apenas está comenzando a comprender. Los antiguos sabían lo que nosotros estamos redescubriendo: que el cuerpo humano es un instrumento extraordinariamente sofisticado para generar, modular y transmitir frecuencias de conciencia. ¿Has notado cómo te sientes diferente cuando te arrodillas versus cuando permaneces de pie? ¿Cómo cambiar tu postura física inmediatamente altera tu estado mental y emocional? Esto no es coincidencia. Diferentes posturas corporales activan diferentes redes neurológicas, producen diferentes patrones de respiración y facilitan diferentes tipos de experiencia interior. Cuando te arrodillas durante los momentos más solemnes de la misa, no solo estás expresando reverencia simbólica, estás adoptando una posición que naturalmente induce estados de receptividad y humildad en tu sistema nervioso. La posición arrodillada reduce la actividad del sistema nervioso simpático, responsable de la respuesta de lucha o huida, y activa el sistema parasimpático, asociado con estados de calma, contemplación y apertura. ¿Te has fijado en cómo, cuando toda la congregación se arrodilla simultáneamente, parece que la energía de todo el espacio se aquieta y se concentra? No es una ilusión. Cuando centenares de personas adoptan la misma postura al mismo tiempo, están sincronizando no solo sus cuerpos, sino también sus campos electromagnéticos individuales. Los estudios sobre posturas de yoga han demostrado que diferentes posiciones corporales producen diferentes patrones de ondas cerebrales. La posición arrodillada, específicamente, tiende a generar ondas alfa y teta, frecuencias asociadas con estados meditativos profundos y receptividad espiritual aumentada. Spinoza habría entendido esto perfectamente. Para él, la mente y el cuerpo no son sustancias separadas, sino dos aspectos de la misma realidad. Los cambios en la postura corporal necesariamente corresponden a cambios en los estados mentales, y viceversa. Los rituales religiosos aprovechan esta unidad mente-cuerpo de manera extraordinariamente sofisticada. Pero ¿qué hay de los gestos más específicos, como la señal de la cruz? ¿Has reflexionado sobre por qué este movimiento particular se ha preservado durante milenios en tradiciones cristianas de todo el mundo? ¿Qué podría tener de especial este patrón específico de movimiento? La respuesta está en lo que podríamos llamar la neurología simbólica. Cuando trazas una cruz sobre tu cuerpo, frente, pecho, hombro izquierdo, hombro derecho, estás activando secuencialmente diferentes regiones de tu sistema nervioso de una manera que produce integración y coherencia neurológica. El movimiento vertical de la frente al pecho conecta la corteza prefrontal, asociada con la conciencia superior, con el plexo cardíaco.
asociado con las emociones y la intuición. El movimiento horizontal de hombro a hombro activa la comunicación entre los hemisferios cerebrales derecho e izquierdo. El resultado es un patrón de activación neurológica que promueve la integración de diferentes aspectos de tu ser: mental, emocional, intuitivo y físico. ¿Has notado cómo, después de hacer la señal de la cruz conscientemente, especialmente en momentos de estrés o confusión, sientes una sensación inmediata de centramiento y claridad? No es fe ciega, es neurociencia aplicada. Estás utilizando un patrón de movimiento refinado durante siglos para inducir estados de coherencia interna. Los investigadores han descubierto que los gestos rituales repetitivos tienen efectos específicos en la producción de neurotransmisores. Los movimientos rítmicos y simétricos, como los que abundan en las liturgias religiosas, estimulan la liberación de serotonina y dopamina, químicos asociados con sensaciones de bienestar, conexión y significado. ¿Te has preguntado por qué los rituales religiosos involucran tanta repetición? ¿Por qué hacer la señal de la cruz múltiples veces durante una sola misa? ¿Por qué repetir las mismas oraciones, los mismos gestos, las mismas secuencias de movimiento? La repetición tiene un efecto hipnótico natural en el sistema nervioso. Cuando repites los mismos movimientos una y otra vez, especialmente en sincronía con otras personas, tu mente consciente gradualmente se relaja y entra en lo que los psicólogos llaman un estado de flujo. En este estado, las barreras normales entre tu conciencia individual y la conciencia colectiva se vuelven más permeables. ¿Has experimentado alguna vez esa sensación durante la misa donde sientes que tus movimientos ya no son completamente voluntarios? Donde te levantas, te sientas, te arrodillas, como si estuvieras siendo movido por una inteligencia más grande que tu mente individual. Esto es lo que los místicos han llamado ser movido por el espíritu, pero desde una perspectiva spinoziana, es simplemente tu sistema nervioso individual sincronizándose con el campo colectivo de conciencia generado por toda la congregación. Ya no estás actuando solo desde tu voluntad personal, sino como parte de un organismo colectivo más amplio. Los neurocientíficos han identificado células específicas en el cerebro llamadas neuronas espejo, que se activan tanto cuando realizas una acción como cuando observas a otros realizando la misma acción. Durante los rituales grupales, estas neuronas espejo crean una sincronización neurológica automática entre todos los participantes. ¿Te imaginas lo que esto significa? Cuando estás participando en los movimientos rituales de la misa, no solo estás coordinando tu cuerpo con los cuerpos de otros, sino que estás coordinando tu actividad neurológica con la actividad neurológica de toda la congregación. A nivel muy literal, tu cerebro está siendo influenciado por los cerebros de todos los presentes. Spinoza diría que en estos momentos estás experimentando directamente lo que él llamaba la naturaleza naturante, la fuerza creativa que se expresa a través de todas las formas individuales, pero que trasciende cualquier forma particular. Ya no eres solo tú moviéndote en el espacio, sino la naturaleza misma expresándose a través de tu forma individual. Pero ¿qué hay de la coreografía específica del sacerdote? ¿Por qué sus movimientos son tan precisos, tan ritualizados? ¿Has notado cómo cada gesto del celebrante parece tener un propósito específico, una intención dirigida? Los movimientos del sacerdote durante la misa funcionan como una forma de dirigencia energética. Así como un director de orquesta utiliza gestos específicos para coordinar la expresión musical de múltiples instrumentos, el sacerdote utiliza movimientos rituales para coordinar la expresión espiritual de toda la congregación. ¿Te has fijado en cómo, cuando el sacerdote eleva las manos, toda la congregación parece elevarse energéticamente con él? Como cuando extiende los brazos, parece que está abrazando e incluyendo a todos los presentes. Estos no son gestos decorativos, son tecnologías corporales para canalizar y dirigir la atención colectiva.
Los estudios sobre carisma y liderazgo han demostrado que ciertos patrones de movimiento corporal tienen la capacidad de influir en los estados emocionales y mentales de los observadores. Los líderes más efectivos, consciente o inconscientemente, utilizan gestos que sincronizan los sistemas nerviosos de sus audiencias con el suyo propio. El sacerdote, entrenado en estos movimientos rituales durante años de preparación, funciona como un punto focal para la energía dispersa de toda la congregación. Sus gestos no son expresiones de su personalidad individual, sino canales a través de los cuales la intención colectiva puede manifestarse de manera coherente. ¿Has observado cómo, durante los momentos más solemnes de la misa, el sacerdote parece trascender su personalidad ordinaria? ¿Cómo sus movimientos adquieren una cualidad hierática, como si estuviera siendo movido por algo más grande que él mismo? Spinoza diría que en estos momentos el sacerdote se ha convertido temporalmente en lo que él llamaba un modo infinito, una expresión individual a través de la cual la potencia infinita de la naturaleza puede manifestarse de manera concentrada. Sus movimientos ya no son solo suyos, sino expresiones de la fuerza divina que habita en toda la existencia. Pero, ¿qué sucede con la orientación espacial? ¿Has reflexionado sobre por qué las iglesias tradicionales se orientan hacia el este? ¿Por qué el altar está ubicado en esa dirección específica? ¿Y por qué tanto el sacerdote como la congregación dirigen su atención hacia ese punto cardinal? La orientación hacia el este no es arbitraria. Está basada en un conocimiento ancestral sobre la influencia de los campos geomagnéticos terrestres en la conciencia humana. Los estudios modernos han confirmado que la orientación espacial puede afectar significativamente los estados mentales, los patrones de ondas cerebrales e incluso la producción de neurotransmisores. Cuando te orientas hacia el este durante la oración, estás alineando tu campo electromagnético personal con el campo magnético de la Tierra de una manera que facilita estados de conciencia expandida. Los navegantes han sabido durante milenios que la orientación magnética afecta la percepción y la intuición. Los rituales religiosos aprovechan estos mismos principios. ¿Has notado cómo, cuando toda la congregación se orienta hacia la misma dirección, parece que se crea una sensación de unidad y propósito común? No es solo psicología grupal, es alineación electromagnética real. Cuando centenares de campos biomagnéticos individuales se orientan hacia el mismo punto, crean interferencias constructivas que amplifican la coherencia colectiva. Spinoza habría entendido esto como una manifestación de lo que él llamaba las leyes comunes de la naturaleza. Los seres humanos, siendo parte de la naturaleza, están sujetos a las mismas fuerzas electromagnéticas que gobiernan todos los fenómenos naturales. Los rituales religiosos, que han perdurado durante milenios, son aquellos que están en armonía con estas leyes naturales fundamentales. ¿Y qué hay del altar como punto focal? ¿Por qué toda la arquitectura de la iglesia converge hacia ese espacio específico? ¿Qué lo hace tan especial desde una perspectiva energética? El altar funciona como lo que los físicos llaman un punto de singularidad, un lugar donde múltiples líneas de fuerza convergen y se concentran. La geometría de la iglesia está diseñada para canalizar y focalizar la atención, la intención y la energía de toda la congregación hacia ese punto específico. ¿Has experimentado alguna vez esa sensación de que el altar parece irradiar una presencia especial? Esa cualidad de densidad energética que lo distingue del resto del espacio. Esto no es imaginación, es el resultado acumulativo de miles de rituales realizados en ese lugar, cada uno dejando una impronta energética sutil en la estructura misma del espacio. Los investigadores han documentado que los lugares utilizados regularmente para rituales sagrados desarrollan campos electromagnéticos únicos que pueden medirse con instrumentos apropiados. Es como si la intención repetida y la elevación de conciencia dejaran una especie de memoria en la materia misma del lugar.
Te das cuenta de que cuando te acercas al altar para recibir la comunión, no solo estás realizando un acto simbólico, estás entrando físicamente en un campo energético que ha sido construido y refinado durante generaciones de práctica espiritual. Tu sistema nervioso está siendo influenciado por las reverberaciones sutiles de todas las experiencias místicas que han ocurrido en ese espacio. Spinoza diría que esto confirma su intuición más profunda, que no existe separación real entre lo espiritual y lo físico, entre lo sagrado y lo natural. El altar es sagrado no porque haya sido bendecido por autoridades eclesiásticas, sino porque se ha convertido en un punto de concentración natural de las fuerzas más elevadas de la conciencia humana. La sinfonía sagrada, música como portal a lo trascendente. ¿Has experimentado alguna vez cómo una melodía puede transportarte instantáneamente a un estado de conciencia completamente diferente? ¿Cómo ciertos sonidos parecen tocar algo tan profundo en tu ser que las lágrimas brotan sin razón aparente? ¿Te has preguntado por qué la música ocupa un lugar tan central en prácticamente todas las tradiciones espirituales del mundo? La respuesta está en uno de los secretos más profundos de la realidad. El universo mismo es vibración. Desde las oscilaciones cuánticas de las partículas subatómicas hasta las ondas gravitacionales que viajan a través del cosmos, todo lo que existe está en constante movimiento vibratorio. Y tu conciencia, lejos de ser un epifenómeno pasivo del cerebro, es también una forma de vibración, una frecuencia específica que puede sincronizarse con otras frecuencias para crear experiencias de una belleza y profundidad extraordinarias. ¿Sabías que el canto gregoriano, esas melodías antiguas que han resonado en las iglesias durante más de 1000 años, está basado en frecuencias matemáticas específicas que tienen efectos medibles en el sistema nervioso humano? No es casualidad que estas melodías hayan perdurado durante milenios. Son tecnologías sonoras, refinadas durante siglos, para inducir estados específicos de conciencia. Cuando escuchas canto gregoriano, especialmente en el ambiente acústico de una iglesia tradicional, sucede algo extraordinario en tu cerebro. Los estudios de neuroimagen han mostrado que estas frecuencias específicas estimulan la producción de ondas alfa y teta, los mismos patrones de actividad cerebral asociados con la meditación profunda, la creatividad aumentada y los estados místicos. ¿Has notado cómo, cuando participas en el canto congregacional durante la misa, tu voz se funde naturalmente con las voces que te rodean? Esa sensación de que ya no estás cantando como individuo separado, sino como parte de un instrumento colectivo mucho más grande y poderoso. Esto no es metáfora, es física acústica. Cuando múltiples voces humanas se sincronizan, crean lo que los acústicos llaman frecuencias de batimiento, nuevas frecuencias que emergen de la interacción entre las frecuencias individuales. Estas frecuencias de batimiento no podrían existir si cantaras solo y tienen efectos específicos en la conciencia que van mucho más allá de lo que podrías experimentar en soledad. ¿Te has preguntado por qué cantar en grupo se siente tan diferente de cantar solo? ¿Por qué esa sensación de euforia, de conexión, de trascendencia que surge cuando tu voz se une con docenas o centenares de otras voces? La respuesta está en lo que los científicos han llamado coherencia cardíaca grupal. Cuando las personas cantan juntas, sus ritmos cardíacos tienden a sincronizarse naturalmente. Tu corazón, literalmente, comienza a latir en sintonía con los corazones de las personas a tu alrededor. Esta sincronización cardíaca produce una cascada de efectos en todo tu sistema nervioso, incluyendo la liberación de oxitocina, la hormona del amor y la conexión. Spinoza habría estado fascinado por estos descubrimientos. Para él, los seres humanos no son entidades aisladas, sino expresiones individuales de una sustancia común. Cuando experimentas sincronización cardíaca durante el canto congregacional, estás experimentando directamente esta interconexión fundamental que normalmente permanece oculta. ¿Pero qué tiene de especial el órgano?
¿Por qué este instrumento específico se ha convertido en la voz oficial de la liturgia cristiana? ¿Has reflexionado sobre por qué el sonido del órgano parece tener una capacidad única para generar reverencia, asombro y trascendencia? La respuesta está en las frecuencias. El órgano de tubos es capaz de producir frecuencias extremadamente bajas, infrasonidos que están por debajo del umbral de la audición consciente, pero que son percibidos por tu cuerpo a nivel celular. Estas frecuencias bajas tienen efectos profundos en el sistema nervioso, incluyendo la capacidad de inducir estados alterados de conciencia. ¿Has experimentado alguna vez esa sensación física que acompaña a las notas más profundas del órgano? Esa vibración que parece resonar en tu pecho, en tus huesos, en todo tu ser. No es solo una sensación auditiva, es una experiencia somática completa. Las ondas sonoras del órgano están literalmente masajeando tu sistema nervioso desde adentro. Los estudios han demostrado que la exposición a infrasonidos específicos puede estimular la glándula pineal, esa pequeña estructura en el centro del cerebro que los místicos han llamado durante milenios el tercer ojo o el asiento del alma. La glándula pineal produce melatonina y, según algunas investigaciones, también produce pequeñas cantidades de DMT. La misma sustancia asociada con las experiencias místicas más profundas. ¿Te imaginas las implicaciones? Esto significa que el órgano de iglesia no es solo un instrumento musical, sino una tecnología para estimular la producción natural de sustancias visionarias en tu propio cerebro. Cada vez que participas en una misa con acompañamiento de órgano, estás siendo expuesto a frecuencias que pueden activar los centros más profundos de conciencia espiritual en tu sistema nervioso. Spinoza diría que esto confirma su visión de que lo divino no viene de afuera, sino que emerge de las capacidades más profundas de la naturaleza humana cuando son adecuadamente estimuladas. El órgano no invoca presencias sobrenaturales, sino que despierta potencialidades sagradas que ya existen dentro de ti. Pero, ¿qué hay de la arquitectura acústica de las iglesias? ¿Has notado cómo el sonido se comporta de manera diferente en una catedral comparado con un espacio ordinario? Esa calidad de reverberación que hace que incluso tu voz susurrada parezca adquirir una dignidad solemne. Las iglesias tradicionales fueron diseñadas como instrumentos musicales gigantes. Cada curva, cada columna, cada proporción geométrica fue calculada para crear tiempos de reverberación específicos que amplifican y enriquecen el sonido humano. Cuando cantas o hablas en una catedral, tu voz es transformada por la arquitectura misma del espacio. Esta transformación no es meramente estética, es neurológica. Tu cerebro procesa de manera diferente los sonidos que han sido acústicamente enriquecidos por la reverberación. Las frecuencias armónicas adicionales creadas por la arquitectura estimulan regiones del cerebro asociadas con la experiencia estética y la trascendencia espiritual. ¿Has experimentado esa sensación de asombro que surge cuando escuchas tu propia voz reflejada por las bóvedas de una gran iglesia? Esa percepción de que tu sonido individual se ha convertido en algo más grande, más hermoso, más sagrado de lo que podrías producir en cualquier otro lugar. Los psicólogos han identificado esta experiencia como un disparador natural de lo que ellos llaman emociones autotrascendentes. Estados emocionales que mueven la conciencia más allá de las preocupaciones del ego individual hacia una perspectiva más amplia y elevada. La arquitectura acústica de las iglesias está específicamente diseñada para generar estas emociones transformadoras. ¿Te has preguntado por qué ciertos himnos y cantos religiosos han permanecido populares durante siglos, mientras que otras composiciones musicales, por muy brillantes que sean, eventualmente caen en el olvido? ¿Qué tienen estas melodías sagradas que las hace aparentemente inmunes al paso del tiempo?
La respuesta está en lo que podríamos llamar resonancia arquetípica. Los himnos y cantos que perduran no son solo bellos desde una perspectiva musical, sino que están afinados con patrones profundos del inconsciente colectivo humano. Sus estructuras melódicas y rítmicas reflejan arquetipos universales que resuenan con algo fundamental en la psique humana. ¿Has notado cómo, incluso si no eres particularmente religioso, ciertos himnos tradicionales pueden emocionarte profundamente? Como melodías como Amazing Grace o Ave María parecen tocar algo universal en la experiencia humana que trasciende las diferencias culturales y religiosas. Esto se debe a que estas composiciones contienen lo que los musicoterapeutas llaman patrones sanadores universales, secuencias de sonidos que están en armonía con los ritmos naturales del cuerpo humano y los patrones arquetípicos de la psique. Cuando escuchas estas melodías, no solo estás siendo entretenido, sino que estás siendo sintonizado con frecuencias que promueven coherencia interna y bienestar. Los compositores de música sagrada, consciente o inconscientemente, han sido canales para estas frecuencias sanadoras. Sus composiciones no son creaciones puramente personales, sino expresiones de patrones armónicos que existen en la estructura misma de la realidad. Spinoza habría entendido esto perfectamente. Para él, las grandes obras de arte no son invenciones arbitrarias, sino descubrimientos de armonías que ya existen en la naturaleza. Los compositores más inspirados no crean belleza desde la nada, sino que la revelan al sintonizarse con las proporciones matemáticas y las resonancias naturales que gobiernan toda la existencia. Pero ¿qué sucede cuando toda esta música, todas estas frecuencias, todos estos patrones armónicos convergen durante los momentos culminantes de la misa? ¿Has experimentado esos instantes donde el canto, el órgano, la acústica del espacio y la participación colectiva se funden en una sinfonía tan perfecta que parece suspender las leyes ordinarias de la realidad? En estos momentos, algo extraordinario está sucediendo a nivel de la física cuántica. Las múltiples frecuencias generadas por las voces humanas, el órgano y las resonancias arquitectónicas crean patrones de interferencia constructiva que pueden producir lo que los físicos llaman estados coherentes, configuraciones de energía que exhiben propiedades que no pueden explicarse por la simple suma de sus partes individuales. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Durante los momentos más sublimes de la liturgia musical, tú y toda la congregación están participando literalmente en fenómenos cuánticos macroscópicos. Están creando estados de coherencia colectiva que normalmente solo existen a escala subatómica. Estos estados coherentes tienen efectos medibles en la conciencia. Los estudios sobre meditación grupal y canto colectivo han demostrado que cuando grupos grandes de personas alcanzan sincronización musical perfecta, se producen cambios en los campos electromagnéticos locales que pueden detectarse a distancias considerables del lugar donde ocurre el evento. ¿Has experimentado alguna vez esa sensación durante la misa donde sientes que la música no solo está sonando a tu alrededor, sino que está sonando a través de ti? Donde la distinción entre el sonido exterior y tu experiencia interior se disuelve completamente. En estos momentos estás experimentando lo que Spinoza llamaría conocimiento intuitivo. Una forma de comprensión que no viene del razonamiento, sino de la participación directa en la armonía fundamental del universo. La música sagrada no solo te habla sobre lo divino, te convierte temporalmente en una expresión consciente de lo divino. Esta es la razón por la cual la música ha sido considerada durante milenios como el lenguaje más directo de lo sagrado. No requiere traducción conceptual, no necesita interpretación teológica. Habla directamente al alma porque el alma misma es música.
un patrón vibratorio específico de la conciencia universal. ¿Te imaginas cómo sería el mundo si más personas comprendieran el poder transformador de la música sagrada? Si reconociéramos que cada vez que participamos conscientemente en canto colectivo, estamos contribuyendo a la elevación de la conciencia planetaria. Si entendiéramos que nuestras voces, cuando se unen en armonía con otras, se convierten en instrumentos de sanación no solo personal, sino colectiva. Spinoza diría que este es precisamente el propósito más elevado de la música. No simplemente entretener o decorar, sino servir como un vehículo para la expresión de las potencialidades más sublimes de la naturaleza humana. Cada vez que cantas con sinceridad en un contexto sagrado, estás participando en la gran sinfonía cósmica que conecta todas las formas de vida en una armonía universal. La música de la misa no es solo accompaniment para el ritual, es el ritual mismo. Es la tecnología más refinada que la humanidad ha desarrollado para sintonizar la conciencia individual con las frecuencias de lo infinito. Y ahora que conoces estos secretos, nunca más podrás escuchar un himno sagrado de la misma manera. Sabrás que cada nota, cada armonía, cada momento de resonancia colectiva es una invitación a participar conscientemente en la danza vibratoria que conecta tu alma individual con el alma del universo. Conclusión: la revolución silenciosa de la conciencia. Después de este viaje extraordinario a través de los misterios científicos de la experiencia religiosa, llegamos a una comprensión que revoluciona completamente nuestra percepción de lo que significa ser humano en este universo interconectado. ¿Te das cuenta de la transformación que has experimentado en tu comprensión durante este tiempo que hemos compartido? Al comenzar, quizás pensabas en la misa como un simple ritual religioso. Ahora sabes que es uno de los experimentos de conciencia colectiva más sofisticados jamás desarrollados por la humanidad. Una tecnología ancestral que combina arquitectura sagrada, coreografía energética, alquimia sonora y sincronización neurológica para catalizar estados extraordinarios de trascendencia. Spinoza tenía razón cuando afirmó que no existen milagros sobrenaturales, solo manifestaciones de leyes naturales que aún no comprendemos completamente. Cada experiencia mística, cada momento de éxtasis religioso, cada instante de comunión trascendente que ocurre durante la liturgia es una demostración práctica de capacidades naturales de la conciencia humana que la ciencia moderna apenas está comenzando a mapear. ¿Comprendes ahora por qué Spinoza fue considerado tan peligroso por las autoridades religiosas de su época? Su filosofía disuelve la separación artificial entre lo sagrado y lo natural, revelando que lo divino no es una entidad externa que debemos adorar, sino la esencia misma de nuestra propia naturaleza cuando se expresa en sus niveles más elevados de coherencia y potencia. Esto significa que cada vez que participas conscientemente en un ritual transformador, no estás siendo salvado por fuerzas externas, sino que estás actualizando potencialidades sagradas que ya existen dentro de ti. Tu sistema nervioso posee naturalmente la capacidad de producir DMT, de sincronizarse con otros sistemas nerviosos, de generar campos electromagnéticos coherentes, de acceder a estados de conciencia que trascienden las limitaciones ordinarias del ego individual. ¿Te imaginas las implicaciones de este conocimiento para el futuro de la humanidad? Estamos viviendo un momento histórico extraordinario donde la separación artificial entre ciencia y espiritualidad está colapsando bajo el peso de nuevos descubrimientos en neurociencia, física cuántica y estudios de conciencia. Lo que los místicos han sabido durante milenios ahora puede medirse en laboratorios. Pero no necesitamos esperar a que la ciencia oficial valide completamente estas realidades. Podemos comenzar a experimentar con ellas ahora mismo, en nuestra propia experiencia, en nuestras propias comunidades. Cada vez que participas conscientemente en canto colectivo,
cada vez que te sincronizas energéticamente con otros seres humanos, cada vez que permites que tu conciencia individual se expanda en la conciencia colectiva, estás contribuyendo a una revolución silenciosa que está transformando el planeta. ¿Has reflexionado sobre tu responsabilidad en este proceso? Ahora sabes que no eres un observador pasivo de la realidad, sino un co-creador activo de ella. Tu presencia consciente en cualquier gathering humano influye en el campo colectivo de conciencia. Tus pensamientos y emociones contribuyen a la atmósfera energética de cualquier espacio que habitas. Tu participación sincera en rituales transformadores ayuda a elevar la frecuencia vibratoria de toda la comunidad. La próxima vez que participes en una misa, recuerda que estás siendo invitado a una experiencia mucho más profunda que el cumplimiento de obligaciones religiosas. Estás siendo invitado a participar conscientemente en la evolución de la conciencia humana, a convertirte temporalmente en un laboratorio viviente donde las fuerzas más elevadas de la naturaleza pueden manifestarse y experimentar consigo mismas. ¿Desde qué país has acompañado este viaje de descubrimiento? ¿En qué momento del día has decidido dedicar este tiempo a expandir tu comprensión de las dimensiones ocultas de la realidad? Tu participación confirma que la humanidad está lista para integrar la sabiduría ancestral con el conocimiento científico moderno, creando una nueva síntesis que honra tanto la precisión de la investigación como la profundidad de la experiencia directa. Este video que has compartido conmigo no es solo información para consumir pasivamente. Es una invitación a la acción, una llamada a despertar, una oportunidad para reconocer tu papel en la gran transformación que está ocurriendo en nuestro planeta. La revolución de la conciencia no será dirigida por líderes externos, sino por individuos como tú que han decidido asumir la responsabilidad de su propio despertar y contribuir conscientemente al despertar colectivo. Comparte este conocimiento con las personas en tu vida que estén listas para estas verdades. Porque la transformación más profunda que hemos descubierto hoy es que ningún despertar individual está completo hasta que se convierte en parte de un despertar colectivo. Somos células en el gran organismo de la humanidad, y cuando una célula despierta a su verdadera naturaleza, contribuye automáticamente al despertar de todo el organismo. La energía invisible ya no es invisible para ti. Los misterios de la conciencia ya no son misterios. Los secretos de la transformación ritual ya no son secretos. Ahora tienes la responsabilidad y el privilegio de vivir conscientemente como lo que siempre has sido, una expresión única e irreemplazable de la inteligencia infinita que mueve el universo, temporalmente encarnada en forma humana para experimentar la alegría indescriptible de despertar a su propia naturaleza divina. El futuro de la espiritualidad no estará en la separación entre tradiciones religiosas, sino en el reconocimiento de los principios universales que subyacen a todas las prácticas transformadoras auténticas. El futuro de la ciencia no estará en el materialismo reduccionista, sino en la exploración rigurosa de las dimensiones más sutiles de la realidad. Y el futuro de la humanidad estará en la integración consciente de ambos caminos, creando una civilización que honre tanto la precisión del método científico como la sabiduría de la experiencia mística directa. Bienvenido a esta nueva era de comprensión. Bienvenido a la revolución silenciosa de la conciencia. Bienvenido a tu verdadero destino como co-creador consciente de la realidad. ¿Sabías que cada vez que respiras el humo sagrado durante una misa, estás inhalando compuestos psicoactivos que han sido utilizados durante milenios para alterar estados de conciencia? ¿Te has preguntado por qué el simple acto de encender incienso puede transformar instantáneamente la atmósfera de cualquier espacio, llenándolo con una presencia casi tangible de lo sagrado? Antes de revelarte los secretos científicos detrás de esta alquimia invisible, necesito pedirte algo importante. Si estás viendo esto desde tu celular, por favor dale like ahora mismo.
Esto ayuda muchísimo a que el algoritmo comparta esta información crucial con más personas que están listas para despertar a estas verdades ocultas. También me encantaría saber desde qué país nos acompañas y a qué hora del día estás descubriendo estos conocimientos que cambiarán para siempre tu percepción de la realidad. Y aquí viene algo fundamental. Comparte este video con al menos un amigo o familiar que esté preparado para conocer la verdadera naturaleza de los fenómenos espirituales. Porque lo que vas a descubrir hoy no es simplemente información académica, sino conocimiento transformador que puede revolucionar tu comprensión de lo que significa ser humano en este universo interconectado. ¿Has notado alguna vez cómo tu estado mental cambia inmediatamente cuando entras a un espacio donde se ha quemado incienso? Esa sensación de calma, reverencia y apertura que surge incluso antes de que tu mente consciente registre completamente el aroma. Esto no es sugestión psicológica, es neurociencia en acción. La química sagrada de la transformación. ¿Te imaginas que durante miles de años los antiguos desarrollaron una de las tecnologías más sofisticadas para alterar la conciencia humana y que nosotros la hemos estado utilizando cada domingo sin comprender completamente su extraordinario poder? El incienso no es simplemente una tradición decorativa o simbólica. Es una forma refinada de farmacología espiritual que actúa directamente sobre tu sistema nervioso de maneras que la ciencia moderna apenas está comenzando a documentar. Cuando el incienso se quema, libera una compleja mezcla de compuestos químicos bioactivos que incluyen monoterpenos, sesquiterpenos y una variedad de aceites esenciales con propiedades psicotrópicas sutiles. ¿Sabías que algunos de estos compuestos son estructuralmente similares a neurotransmisores naturales en tu cerebro? Cuando los inhalas, pueden cruzar la barrera hematoencefálica e influir directamente en tu química neural. ¿Has experimentado alguna vez esa sensación de expansión mental que a menudo acompaña a la inhalación de incienso de alta calidad? Esa apertura sutil de la percepción, esa sensación de que tu conciencia se vuelve más receptiva y contemplativa. Los estudios han demostrado que ciertos componentes del incienso, particularmente el boswellic acid encontrado en la resina de frankincense, tienen efectos medibles sobre la actividad de neurotransmisores como la serotonina y la dopamina. La serotonina, conocida como el químico de la felicidad, juega un papel crucial en la regulación del estado de ánimo, la percepción sensorial y la capacidad de experimentar estados alterados de conciencia. Cuando los componentes psicoactivos del incienso estimulan la producción de serotonina, estás experimentando literalmente una elevación química natural de tu estado de conciencia. Pero ¿por qué específicamente estas resinas? ¿Por qué frankincense, mir, copal y otras resinas aromáticas han sido consideradas sagradas en prácticamente todas las tradiciones espirituales del mundo? ¿Es coincidencia que culturas completamente separadas por océanos y milenios hayan llegado independientemente a la conclusión de que estos humos específicos facilitan la comunicación con lo divino? Spinoza diría que no hay coincidencias en la naturaleza, solo expresiones de leyes naturales que aún no comprendemos completamente. Las resinas que han sido valoradas como incienso sagrado son aquellas que contienen los perfiles químicos más efectivos para inducir estados de conciencia receptivos a la experiencia trascendente. ¿Te has preguntado por qué el olfato, de todos los sentidos, parece tener una conexión tan directa con la memoria y la emoción? ¿Por qué un aroma específico puede transportarte instantáneamente a un estado mental particular, incluso décadas después de haberlo experimentado por primera vez? La respuesta está en la anatomía única del sistema olfativo. A diferencia de otros sentidos que pasan por múltiples estaciones de relevo en el cerebro, las señales olfativas van directamente al sistema límbico, el centro emocional primitivo que incluye el hipocampo, la amígdala
y otras estructuras asociadas con la memoria, la emoción y los estados alterados de conciencia. Cuando inhalas incienso durante una misa, no solo estás percibiendo un aroma agradable, estás activando directamente los centros más antiguos y profundos de tu cerebro, aquellas regiones que están íntimamente conectadas con la experiencia espiritual, la memoria ancestral y los estados místicos de conciencia. ¿Has notado cómo ciertos aromas de incienso pueden evocar instantáneamente sensaciones de reverencia y sacralidad, incluso si no tienes creencias religiosas particulares? Esto se debe a lo que los psicólogos llaman memoria olfativa arquetípica, la idea de que ciertos aromas están tan profundamente asociados con la experiencia espiritual humana que su percepción activa automáticamente patrones neurológicos relacionados con lo sagrado. Los investigadores han descubierto que la exposición al incienso puede inducir cambios medibles en las ondas cerebrales, promoviendo específicamente la producción de ondas alfa y teta, frecuencias asociadas con estados meditativos, creatividad aumentada y receptividad espiritual. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Cada vez que participas en una misa donde se usa incienso, estás siendo neurológicamente preparado para experiencias de conciencia expandida. Pero hay algo aún más fascinante. Los estudios han demostrado que diferentes tipos de incienso producen diferentes patrones de actividad cerebral. El frankincense, por ejemplo, tiende a estimular la corteza prefrontal, el área asociada con la contemplación y la conexión espiritual. El mir afecta más intensamente al sistema límbico, promoviendo estados de reverencia emocional profunda. El copal parece tener efectos específicos sobre la glándula pineal, esa pequeña estructura que los místicos han llamado el tercer ojo. ¿Te imaginas la sofisticación de los antiguos que desarrollaron estos conocimientos? Sin microscopios ni escáneres cerebrales, de alguna manera descubrieron exactamente qué combinaciones de resinas aromáticas podían catalizar estados específicos de conciencia espiritual. Spinoza diría que esto demuestra que la sabiduría espiritual auténtica no viene de revelaciones sobrenaturales, sino de una comprensión profunda e intuitiva de las leyes naturales. Pero ¿qué sucede cuando el incienso se combina con otros elementos del ritual? ¿Has observado cómo el humo sagrado parece amplificar los efectos de la música, las oraciones y los movimientos ceremoniales? Esa sensación de que todos los elementos de la liturgia se fusionan en una experiencia unified que es mayor que la suma de sus partes. Los neurocientíficos han identificado lo que llaman efectos sinérgicos multisensoriales. La manera en que diferentes estímulos sensoriales pueden amplificarse mutuamente cuando se presentan simultáneamente. El incienso no solo altera tu estado de conciencia directamente, sino que hace que tu sistema nervioso sea más receptivo a todos los otros elementos transformadores del ritual. Cuando inhalas humo sagrado, mientras escuchas canto gregoriano, mientras observas los movimientos rituales del sacerdote, mientras participas en oraciones colectivas, tu cerebro integra toda esta información sensorial de maneras que pueden producir estados de conciencia que son cualitativamente diferentes de cualquier cosa que podrías experimentar con un solo elemento aislado. ¿Has experimentado esos momentos durante la misa donde sientes que todos tus sentidos están funcionando de manera más aguda y sincronizada? Donde los colores parecen más vívidos, los sonidos más ricos y tu percepción general más afinada y receptiva. El incienso juega un papel crucial en facilitar estos estados de percepción aumentada. Los componentes psicoactivos del humo sagrado no solo afectan tu química cerebral individual, sino que también influyen en lo que podríamos llamar la atmósfera psíquica del espacio colectivo. Cuando centenares de personas están inhalando simultáneamente las mismas sustancias que alteran la conciencia, se crea una forma de sincronización neurológica grupal que puede producir fenómenos extraordinarios.
¿Te has preguntado por qué algunos espacios se sienten inherentemente sagrados, incluso cuando están vacíos? ¿Por qué ciertas iglesias, templos o lugares de culto parecen irradiar una presencia especial que puedes sentir en el momento en que entras? Una parte de la respuesta está en lo que podríamos llamar la impregnación aromática acumulativa. Cuando un espacio ha sido utilizado durante años o décadas para quemar incienso sagrado, las moléculas aromáticas se absorben literalmente en las paredes, los muebles, incluso en la estructura molecular del edificio mismo. El espacio se convierte en una especie de difusor gigante que continúa liberando sutilmente estas sustancias psicoactivas, incluso cuando no se está quemando incienso activamente. Spinoza habría entendido esto como una demostración de lo que él llamaba la memoria de la materia, la idea de que todas las formas materiales retienen impresiones de las fuerzas que han actuado sobre ellas. Un espacio que ha sido consistentemente utilizado para la elevación de la conciencia desarrolla una capacidad natural para inducir estados similares en cualquiera que entre en él. ¿Has notado cómo tu respiración tiende a cambiar automáticamente cuando entras a un espacio donde se ha quemado incienso? ¿Cómo automáticamente comienzas a respirar más profunda y lentamente, incluso sin darte cuenta conscientemente de este cambio? Esto se debe a que tu sistema nervioso autónomo está respondiendo a señales químicas sutiles en el aire. Los componentes del incienso incluyen compuestos que actúan como relajantes naturales del sistema respiratorio, promoviendo automáticamente patrones de respiración más profundos y contemplativos. Esta respiración alterada tiene efectos en cascada en todo tu sistema nervioso. La respiración profunda y lenta activa el nervio vago, que es el canal principal de comunicación entre tu cerebro y tus órganos internos. Cuando el nervio vago se activa, tu cuerpo entra naturalmente en lo que los científicos llaman el estado de descanso y digestión, un modo de funcionamiento asociado con la sanación, la regeneración y la receptividad espiritual. ¿Te das cuenta de la extraordinaria sofisticación de esta tecnología ancestral? El incienso no solo altera tu química cerebral directamente, sino que también modifica tu patrón respiratorio, que a su vez influye en tu sistema nervioso autónomo, que finalmente afecta tu capacidad de acceder a estados expandidos de conciencia. Es un sistema de transformación en cascada que actúa sobre múltiples niveles de tu ser simultáneamente. Pero ¿qué sucede con el humo mismo? ¿Has reflexionado sobre por qué el humo ascendente ha sido universalmente asociado con la oración, la comunicación con lo divino y la elevación espiritual? ¿Es solo simbolismo poético o hay algo más profundo en la física del humo que resuena con procesos fundamentales de la consciencia? Los físicos han descubierto que el humo exhibe lo que se llaman propiedades emergentes, comportamientos complejos que surgen de la interacción de elementos simples, pero que no pueden predecirse simplemente estudiando los elementos individuales. Las columnas de humo crean patrones fractales, vórtices y estructuras que exhiben una complejidad matemática extraordinaria. Cuando observas humo de incienso ascendiendo durante la misa, no solo estás viendo vapor de agua y partículas aromáticas. Estás observando una demostración visible de principios organizativos fundamentales que gobiernan cómo la complejidad emerge del caos, cómo el orden surge de la aparente aleatoriedad. Spinoza diría que estos patrones en el humo son expresiones visibles de las mismas leyes naturales que gobiernan la organización de la conciencia, la formación de pensamientos complejos a partir de elementos neurológicos simples y la emergencia de experiencias espirituales trascendentes a partir de procesos cerebrales ordinarios. ¿Has experimentado alguna vez esa fascinación hipnótica que surge cuando observas columnas de incienso ascendiendo? Esa sensación de que podrías quedarte observando indefinidamente, como si el humo estuviera revelando algún secreto profundo sobre la naturaleza de la realidad.
Los psicólogos han identificado que observar patrones complejos en movimiento, como el humo, las llamas o el agua fluyendo, induce naturalmente estados de conciencia alterada. Tu mente consciente se relaja cuando se enfrenta a patrones que son demasiado complejos para ser completamente comprendidos racionalmente. Y en esta relajación, estados más profundos de conciencia pueden emerger. El incienso, por lo tanto, funciona no solo a través de sus efectos químicos, sino también a través de sus efectos visuales. Es una tecnología multisensorial completa para la inducción de estados contemplativos y receptivos. La red invisible de intenciones colectivas. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede realmente cuando centenares de personas se reúnen con la intención común de conectarse con lo sagrado? Esa sensación palpable de que algo invisible pero muy real está circulando entre todas las personas presentes durante los momentos más intensos de la misa. Lo que vas a descubrir ahora revolucionará completamente tu comprensión de la naturaleza de la realidad y tu papel como co-creador consciente en el universo. Los científicos están documentando algo que los místicos han sabido durante milenios, que la conciencia no está confinada al interior de tu cráneo, sino que se extiende como un campo que puede interactuar con otros campos de conciencia para crear fenómenos que desafían nuestras concepciones ordinarias de lo que es posible. ¿Has experimentado alguna vez esos momentos durante la oración colectiva donde sientes que tus pensamientos y emociones están siendo influenciados por algo más grande que tu mente individual? Esa sensación de estar conectado telepáticamente con las personas a tu alrededor, de participar en una conciencia grupal que es más sabia y poderosa que cualquier conciencia individual. Los investigadores en los campos emergentes de la conciencia cuántica y la psicología transpersonal han comenzado a documentar lo que llaman campos morfogenéticos de información, patrones organizativos invisibles que pueden transmitir información entre sistemas biológicos sin requerir comunicación física directa. ¿Te imaginas las implicaciones? Esto significa que cuando participas en una oración colectiva, no solo estás comunicándote con lo divino de manera individual, sino que estás contribuyendo a y siendo influenciado por un campo colectivo de intención que puede tener efectos medibles en la realidad física.